Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Batman número 163, con guión de Jeff Loeb y arte de Jim Lee. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste el final de esta historia. La historia comienza con Batman. El Joker lo tiene acorralado, apuntándole directamente a la cara con un arma, mientras le comenta que puede detenerlo si ya se sabe el final de ese chiste. Batman piensa en que así fue como empezó su caída. Todo empezó cuando decidió salvarle la vida al Joker. Recuerda cómo la gente a la que guió y entrenó se puso en su contra por culpa de las mentiras de Hush, dejándolo solo en medio de la noche, el sitio al que pertenece. Batman esquiva un disparo a quemarropa y agarra al Joker del cuello, quien intenta convencerlo de que están del mismo bando. Batman tira al Joker al suelo y le pregunta qué quiere decir con eso. Joker le contesta que esto nunca fue un asunto solo entre él y Hush. Batman recuerda lo que le dijo el Acertijo. Él tiene aliados en los rincones más oscuros, y los enemigos de su enemigo son sus aliados. Detrás del Joker aparecen la mayoría de los más conocidos enemigos de Batman: Killer Croc, Bane, Poison Ivy, Clayface, Mr. Freeze, el Pingüino y el Espantapájaros. Poison Ivy señala que Hush los traicionó a todos al romper sus promesas, y por eso ahora están metidos en el mismo barco. Batman piensa que, por muy listo que sea Enigma, es imposible que supiera que todos acabarían reuniéndose en ese lugar preciso. El Joker le hace ver a Batman que las personas en las que siempre confió le han dado la espalda, mientras que aquellos de los que desconfiaba son los únicos que le quedan para apoyarse. Agrega que sus antiguos aliados irán a cazarlos a todos, incluido a él mismo. Poison Ivy mete prisa a Batman porque ya conocen el escondite de Hush, mientras que, entre risas, el Joker añade que ellos son la All New All Different Batifamilia, haciendo referencia a esa etapa de Marvel, entre 2015 y 2019. Batman recuerda sus inicios protegiendo Gotham, y reconoce que entonces no estaba preparado. Lo golpearon, lo destrozaron y lo derrotaron. Se quedó solo en el despacho de su padre, sangrando, herido y lleno de dudas. Mientras tanto, fuera del agujero, se reúnen los otrora aliados de Batman, su hijo Robin, Nightwing, Batgirl y Huntress, además de Gatúbela y el Acertijo. Nightwing sugiere ir a buscar a Batman enseguida, ya que puede estar herido o algo peor. Catwoman se pregunta de quién sería la culpa. Huntress plantea empezar por Jason y terminar con Hush, pero Catwoman la frena y les pide que se escuchen a sí mismos, señalando lo ansiosos que están por enfrentarse a él. Batman fue como un padre para ellos. Diseñen el plan que diseñen, lo conocen. Jamás lograrán arrinconarlo. Batgirl le responde que no hace falta que nadie defienda a Batman, y mucho menos Catwoman. Ella, mientras se aleja, le pregunta si está insinuando que haber estado enamorada de él le está nublando la vista para ver la realidad. Batgirl les dice a todos que quien quiera echarse para atrás puede hacerlo ahora mismo, y que irán a por él. Por su parte, Batman continúa recordando. Entendió que el entrenamiento físico no era suficiente y que le hacía falta algo más. Necesitaba infundir miedo. Y de pronto, una criatura alada entró atravesando por la ventana. Fue algo terrorífico. Mientras mira hacia arriba, esperando que sus antiguos aliados desciendan y lo enfrenten, recuerda que ese día encontró al fin la respuesta que buscaba, y decidió convertirse en un murciélago. Se pregunta si ellos todavía le temen, mientras los miembros de la Batifamilia caen desde las alturas. Nightwing intenta hablar para evitar que todo se descontrole, pero Batman no le da la oportunidad y le asesta un golpe directo en la cara con ambas manos. Luego, mientras se responde a sí mismo que deberían tenerle miedo, patea a Batgirl y le da un puñetazo a Robin, quien no entiende el motivo de ese comportamiento. Huntress intenta golpear a Batman por la espalda, pero él se percata de la maniobra y bloquea su ataque, contraatacando de inmediato. Nightwing, sangrando, comenta que algo extraño está ocurriendo y le advierte a Batgirl que deje de pelear contra él, ya que es demasiado fuerte y no pelea como él. Batgirl le contesta que le da igual, pero Nightwing insiste. Ese no es Batman. Nightwing se acerca al Acertijo y le pregunta si sabe algo. Este les propone un acertijo. Le pregunta cuándo un Batman no es Batman. Nightwing se acerca a Enigma y le quita un dispositivo que Batman le había puesto encima para electrocutarlo y lo resetea. En ese momento, Batman se lanza a golpearlo, pero Nightwing esquiva el ataque y le coloca el dispositivo en el pecho, activándolo al instante. Una potente descarga eléctrica se propaga, revelando que el supuesto Batman en realidad es Clayface, cara de barro.
Su cuerpo empieza a retorcerse y a deshacerse por la corriente, perdiendo la forma que había adoptado. Nightwing responde al acertijo de Enigma, mientras Batgirl se da cuenta de que todos han sido manipulados. Mientras tanto, Batman revela que mandar a Clayface fue idea suya. Su objetivo principal era frenar a Nightwing y al resto, al mismo tiempo que reducía el número de villanos presentes. Le pregunta a Bane cómo es que saben la ubicación de Hush. Bane le contesta que no la saben, pero que saben que Hush vendrá a buscarlo a él. Batman comprende que lo están usando como cebo, y Bane le responde que él habría hecho exactamente lo mismo en su lugar. En ese momento aparece Hush, junto a Silence y Jason, y comenta que alguien que es amigo de todos, en realidad, no es amigo de nadie. Bane se llena de rabia y se lanza al ataque. Batman activa el bloqueo sónico y le grita que se detenga, porque es una trampa. En ese mismo instante, Silence activa sus habilidades y Bane cae al suelo de inmediato. Batman piensa que es el único que comprende que Hush no dudará en matar a quien sea necesario con tal de atraparlo. Ante esto, decide levantar las manos y le comunica a Tommy que se rinde. Mientras Bane cae al suelo, Batman piensa que, al igual que ocurrió cuando salvó al Joker, no quiere ser el responsable de la muerte de nadie. Un peso que le importa más que su juramento de limpiar Gotham del mal que acabó con sus padres. Por ello, le propone a Hush entregarse a cambio de que deje marchar a los demás. Hush escucha su propuesta y le responde que están jugando, utilizando la regla de que pieza tocada es pieza jugada, lo que significa que si se acerca a él, ya no habrá vuelta atrás. Batman se pregunta por qué a Hush le interesa tanto el ajedrez de repente, cuando nunca ha sido lo suyo, lo que le hace sospechar que hay otra persona moviendo los hilos por detrás. Hush le ordena a Silence que acabe con ellos, y él lanza un estruendoso grito que hace que parte del techo se derrumbe sobre el Joker y los demás villanos. Batman entiende en ese instante el control que Hush ejerce sobre Jason, la pieza que le faltaba por encajar desde que él regresó. Sabe perfectamente que nada de esto es un accidente y que todo está excesivamente bien planeado, incluso para las capacidades de Hush. Ellos solo ven a Jason como un simple peón. Se dirige hacia Jason y le dice que esta es su oportunidad. Añade que tiene que confiar en él, ya que ellos planean sacrificarlo como parte del juego. Jason le responde que está equivocado, mientras un tren se aproxima a toda velocidad y empieza a dispararle. Batman piensa que, a diferencia de ellos, él ve en Jason al muchacho que alguna vez quiso ser un héroe y se arroja para apartarlo justo antes de que el tren lo arrolle. Batman golpea a Jason e intenta inmovilizarlo, mientras piensa que puede ver su pasado, su presente y su futuro. A pesar de la enorme culpa y la vergüenza que arrastra por no haber sido capaz de salvarle la vida antes, Batman sabe que siempre lo amará. En mitad de la pelea, Batman le insiste a Jason en que todavía tiene la oportunidad de ser el héroe del día. Sin embargo, Hush sorprende a Batman por la espalda y lo sujeta por el cuello. Le comenta que vivir solo tiene sentido cuando se lucha por un propósito, y le revela que su única meta era hacerle experimentar lo que se siente estar en sus zapatos. Batman piensa que, con la llegada del tren, el escenario se ha completado y todas las piezas están ya dispuestas en el tablero. Hush añade que lo tenía todo, pero que igual sentía que le faltaba algo. Batman se libra de su agarre y le dice que lo entiende. Se sentía solo. Golpea a Hush en el rostro mientras le pregunta si ese era su juego, si lo que buscaba era enseñarle lo que se siente ser Thomas Elliot, cuando en realidad todo lo que siempre quiso fue ser Bruce Wayne. Mientras Batman espera que la verdad se revele en cualquier momento, Hush se reincorpora y saca una daga que llevaba escondida entre su ropa, mientras le contesta que él piensa que se conoce todos sus movimientos de memoria. No tiene ningún problema con ello. Solo le arrancará el corazón, tal como lo hizo con su querida Gatúbela. Mientras le dice eso, Hush le clava la daga a Batman en medio del pecho, atravesándolo con ella. En ese instante, Talia al Ghul llega a bordo del tren y le pregunta a Hush qué demonios ha hecho, mientras le apunta directamente con una pistola. Jason interviene y les exige a Talia y a Hush que se detengan de inmediato, encañonándolos a los dos a la vez. Pero Talia tiene otros planes. Ignorando sus amenazas, aprieta el gatillo y le pega un tiro a Hush directamente en la frente. Al ver lo sucedido, Silence se desespera y lanza un potente grito de desesperación. Jason sostiene el cuerpo de Hush entre sus brazos y, furioso, le recrimina a Talia que lo haya matado. Al verse rodeada, Talia pide auxilio a Ubu, uno de los hombres de confianza de su padre. Ubu obedece al instante y ataca a Sadik con su espada, cortándole el cuello. Con Silence en el suelo, Talia le grita a Jason que deje de disparar, recordándole todo lo que han hecho por él en el pasado. A la vez,
le pide a Ubu que se lleve a Batman. Ubu se lleva el cuerpo del héroe en peso y ambos se alejan en el tren, de la misma manera en que llegaron. Jason, sosteniendo el cadáver de Hush, continúa disparando con rabia mientras manda a Talia al diablo, recriminándole que le quitó todo lo que tenía. Poco después, un helicóptero sobrevuela unas montañas, en dirección a una cueva. Talia desciende de la aeronave junto a Ubu, quien lleva a Batman a cuestas. Él intenta advertirle que Ra's al Ghul no haría lo que ella piensa hacer, pero ella lo corta de golpe asegurando que su padre está muerto, y ordena que le traiga a Batman enseguida. Retira la cobertura del pozo de Lázaro, mientras Ubu avanza con el cuerpo de Batman en brazos. Si aprecias lo que a veces tenemos que leer en Ryusei Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Hugo Martín 1466. Talia le pide a Ubu que sea extremadamente cuidadoso, ya que lo que viene después es de suma importancia. Ubu insiste en que su padre jamás habría permitido que pusieran a Batman dentro de ningún pozo de Lázaro, pero Talia le recuerda su posición y le exige que se marche junto con todos los demás. Una vez a solas, Talia se inclina hacia Batman, lo acomoda y le pide en un susurro que regrese con ellos. Luego activa el mecanismo, haciendo que el cuerpo de Batman se sumerja en las aguas del pozo de Lázaro bajo su atenta mirada. Batman permanece sumergido por un momento en las aguas del pozo, mientras Talia vigila cada detalle. Transcurrido un tiempo, lo hace salir a la superficie y, con voz firme y mirada seria, le exige al detective que regrese a la vida. Batman finalmente reacciona, se levanta y retira parte de la capa con una mirada sombría. Luego se pone de pie y comienza a moverse en dirección a Talia, tambaleándose. Talia lo espera con ansias, emocionada por tener de vuelta a su amado, pero la reacción no era la que esperaba, y le pregunta qué ha pasado con él. Finalmente, Batman la rodea con sus brazos y la besa de manera apasionada. Talia, obviamente, le corresponde el beso, y aunque no sabemos si fabricarán a otro Demian, se nos cuenta que este es el fin de la parte 1, que continuará en Hush 2 al cuadrado. Sí, así está escrito, y este también es el final de la serie. Hasta que al fin se terminó. Ahora, a esperar la nueva serie de Batman de Matt Fraction que saldrá hace 9 números. Cosas de los cómics. Este número se siente menos como un cierre y más como una acumulación de decisiones extrañas que van pasando una detrás de otra, casi como si la historia estuviera corriendo para llegar al cliffhanger sin detenerse a justificar nada. Batman aliado con sus villanos porque Hush también los traicionó, la Batifamilia cazándolo, Jason disparándole a un tren en movimiento, Talia entrando al final como si fuera Indiana Jones. La ejecución se siente tan forzada que por momentos parece que todos están actuando raro, solo porque la trama necesita moverlos. Lo de la Batifamilia contra Bruce ya está muy gastado, y aquí no ayuda que varios reaccionen como si olvidaran años de historia. Bárbara se siente demasiado salvaje, Jason vuelve a un punto que ya parecía superado, y Gatúbela termina siendo de las pocas personas que realmente parece tener 2 dedos de frente. Incluso cuando aparece el truco de cara de barro, la escena no termina de salvar esa sensación de que el conflicto está construido sobre enojo artificial. Con Hush pasa algo parecido. Su obsesión con Bruce todavía funciona como idea, porque ese resentimiento de querer ser él sigue siendo lo más reconocible del personaje. Pero como villano principal se queda corto. Todo lo del ajedrez, el tren, Silence, Jason y la llegada de Talia se siente demasiado conveniente. Y cuando Talia le dispara en la frente, en vez de sentirse como un giro enorme, se siente casi anticlimático y hasta absurdo. Porque entonces queda la duda de qué tan importante era Hush en su propia historia. Jason es de lo más frustrante. Entiendo que su trauma con Bruce tenga peso, pero verlo otra vez reducido a la rabia, la manipulación y «Bruce no me salvó» se siente como retroceso. El momento donde Batman dice que siempre lo va a amar podría haber pegado fuerte, pero llega rodeado de una pelea que no se siente natural. Y luego está el final con el pozo de Lázaro y el beso con Talia. Lo de «continuará en Hush 2-2» da risa, pero también deja una pregunta. ¿Alguien se atreverá a leer esa historia? Ojalá que la saquen en un one-shot o en una miniserie aparte, cosa que no tengo que cubrirla. Bueno, cumplí. Ahora a disfrutar a Matt Fraction. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios
y mandaré saludos en el siguiente video de DC Comics. Nos vemos allí.